Libros prohibidos. A lo largo de la historia han existido varios. Algunos no gustaron a la gente, otros molestaron a los gobiernos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué, weón? Bueno, eso es lo que vengo a mostrarte en las curiosidades literarias del día de hoy. Más exactamente, te hablaré de 4 casos en lo que será este primer volumen de Libros prohibidos por los gobiernos y la iglesia. ¿Y de qué clase son? Me refiero a libros sobre magia negra, espías, un cuento infantil y hasta un manual de manipulación. Una combinación interesante, ¿no lo creen? Hablando de interesante, hay algo más que quiero mencionar antes de comenzar. Mientras investigaba, me encontré con una enseñanza bastante curiosa al leer uno de los libros polémicos de la lista. Si eres un seguidor del canal, y si no lo eres, ¿qué esperas para suscribirte? Es solo apretar un botón, y ya que estás cerca, también podrías darle un like. ¿Qué estás esperando? Hacelo ahora. ¡Ya! Como decía, si has visto otros de mis videos, probablemente te habrás dado cuenta de que hay algo extraño con esta introducción. Eso tiene que ver con la enseñanza de la que te estaba hablando y la que estoy aplicando en estos precisos momentos. Sé que todavía estás aquí, deseando saber de qué se trata. ¿Y tú cómo sabes? Lo sé porque a todos les gusta resolver misterios, como Scooby-Doo. A muchos les gusta Scooby-Doo. A veces me pregunto, ¿qué sabían esas galletas que tanto comían, no? En fin, si quieres descubrir la verdad, quédate hasta el final del video. Quién sabe, tal vez puedas encontrar la utilidad de esta lección y aplicarla para tu vida. Sin más dilaciones, vamos con la intro y comencemos con esta nueva entrega de A finales de la década de 1980, el mundo aún estaba inmerso en la incómoda atmósfera de intriga sembrada por la Guerra Fría. Las tensiones entre Oriente y Occidente continuaban alimentando conflictos ideológicos y operativos en el terreno del espionaje, donde la información era más valiosa que cualquier arma. En este escenario, y de manera sorpresiva, un libro publicado en el año 1987 sacudiría los cimientos de los servicios de inteligencia británicos, poniendo en jaque la autoridad del gobierno del Reino Unido en el control de los secretos de Estado. Spycatcher, o traducido al español, el atrapaespías. El autor de esta polémica obra, Peter Wright, nació en el Reino Unido en el año 1916 y construyó su carrera dentro del MI5, el misterioso servicio de contrainteligencia británico. Se especializó en vigilancia electrónica y jugó un papel crucial en el desarrollo de técnicas de espionaje durante la Guerra Fría. Sin embargo, su legado no se limitaría solo a su servicio en la inteligencia británica, sino que también sería definido por su insólita decisión de exponer al mundo los secretos más oscuros del espionaje que operaba en favor de los intereses de la corona. Pero, ¿de qué trata exactamente el libro? Spycatcher es una autobiografía en la que Wright revela operaciones altamente confidenciales del MI5, incluyendo presuntos intentos de espionaje contra líderes políticos y la existencia de supuestos agentes dobles dentro del gobierno británico. Un verdadero escándalo. Aunque estos detalles podrían ser más que suficientes para avivar una controversia, lo que realmente convirtió al libro en un escándalo de escala internacional fue su afirmación de que Roger Hollis, el exdirector del MI5, podría haber sido un agente soviético infiltrado. Esta acusación desató una crisis dentro de la comunidad de inteligencia europea, llevando a una feroz batalla legal en la que Peter Wright se convirtió en el principal blanco de acusación. El gobierno conservador del Reino Unido, bajo el liderazgo de la firme estadista Margaret Thatcher,
prohibió la publicación del libro en su territorio y emprendió acciones legales tendientes a frenar su distribución a nivel mundial. Sin embargo, en un giro irónico del destino, la obra fue publicada en Australia y los Estados Unidos, donde rápidamente se convirtió en un éxito rotundo en ventas. Además, la estrategia de censura aplicada contra el autor británico resultó ser contraproducente, ya que la prohibición lo único que logró fue aumentar el interés y la demanda por Spycatcher, convirtiéndola en un símbolo de resistencia frente a la opaca actuación gubernamental. Actualmente, la prohibición sobre Spycatcher fue finalmente levantada, aunque su impacto sigue siendo recordado como una de las filtraciones más explosivas en la historia de la inteligencia británica. Una revelación que expuso la compleja relación entre la seguridad nacional y el papel fundamental de la libertad de prensa, que, a modo de remisión, me obliga a replantearme una pregunta que ya he hecho en el pasado. ¿Quién vigila a los vigilantes? A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado una atracción irresistible por lo oculto, lo prohibido y, por supuesto, lo esotérico. Desde la alquimia medieval hasta los grimorios renacentistas, los libros de magia negra han sido considerados como fuente de conocimiento vedado, temidos tanto por las autoridades religiosas como por aquellos que creen en su poder. Entre todos estos textos esotéricos, pocos han alcanzado un aura de misterio tan intrigante como lo ha hecho el Gran Grimorio del Dragón Rojo, un libro cuya mera existencia ha sido objeto de especulación, prevención, leyenda y, dada su peligrosidad, prohibición. Desde su contenido hasta su autoría, todo en esta obra invita a un tratamiento envuelto en ambigüedad y especulación. Sobre su inspiración, algunos afirman que está íntimamente relacionada con la figura de el Gran Dragón Rojo, entidad demoníaca mencionada en un pasaje bíblico del Apocalipsis, mientras que otros sostienen que esta obra maldita surge de la figura de Lucifugo Rofocale, el supuesto demonio al que se dirige el ritual principal del libro, descrito como el tesorero del infierno, guardián de riquezas ocultas y conocimientos prohibidos. Respecto a su creación, se cree que este grimorio fue escrito en el siglo XIX, aunque algunas fuentes aseguran que sus orígenes podrían rastrearse hasta los siglos XVI o XVII. Estas dos últimas estimaciones epocales ganaron fuerza a partir del mito de que, en el año 1750, esta obra, supuestamente, habría sido descubierta en Jerusalén, o más exactamente, en la mismísima tumba del rey Salomón, lo que denotaba detalles curiosos como su escritura redactada en hebreo bíblico o arameo. En cuanto a su contenido, los ocultistas han comentado que sus páginas detallan, en términos metódicos, rituales de magia negra, pactos demoníacos y fórmulas para invocar entidades sobrenaturales. Sin importar cuáles de estas estimaciones sean falsas o correctas, su sola naturaleza esotérica le ha valido para ser perseguido y censurado en distintas épocas y territorios. Tal fue la amenaza que este libro representó para las autoridades religiosas, que la mismísima Iglesia Católica no vaciló en tomar medidas preventivas contra su circulación o reproducción, incluyéndola en el Index Librorum Prohibitorum, esto es, su índice de libros prohibidos, catalogándola como una obra herética y peligrosa. Por supuesto, esto no detuvo los esfuerzos de los entusiastas del ocultismo, quienes, en el ámbito de la clandestinidad, esparcieron ediciones de esta obra maldita, generando opiniones encontradas. Esto último
se debe a que la excesiva aura de especulación e incerteza que la rodea ha puesto en tela de juicio su credibilidad y existencia, al punto de que muchos, lejos de tratarla con la relevancia debida según la información descrita anteriormente, han optado por tomar un camino discursivo distinto, afirmando que todo lo vinculado a ella se trata de una estafa o un simple meme edgy de internet. Cualquiera que sea el caso, el impacto que este libro ha causado en la opinión pública y en la cultura popular es innegable. Desde relatos de terror, películas e incluso novelas ocultistas han sido inspiradas en este maléfico libro, considerado como una pieza fundamental de la tradición grimórica. El temor y la fascinación siempre serán motores que mantendrán en vilo la atención del ser humano, y el gran grimorio del dragón rojo representa solo un ejemplo más de que, aún en la cambiante era moderna digital, lo prohibido y lo sobrenatural siguen ejerciendo una atracción irresistible sobre la mente de algunos individuos. En plena era victoriana, cuando el Reino Unido se consolidaba como el epicentro del mundo industrial y el puritanismo regía la moral de la sociedad, un libro publicado en el año 1865 desafió los principales cánones tradicionales a través del ámbito de la literatura infantil, una obra que, con su lógica absurda, su universo de ensueño y sus personajes excéntricos, se convirtió en un referente inmortalizado en el corazón de la cultura y a la vez se erigió como el blanco perfecto de prohibiciones para un país que tenía opiniones distintas del resto. Charles Ludwig Dodgson, de nacionalidad inglesa y dueño de una mente brillante que le permitió desempeñarse como matemático, fotógrafo y diácono anglicano, alcanzó la fama y el éxito como escritor bajo el seudónimo artístico de Lewis Carroll. Iluminado por su fascinación por la lógica e inspirado en Alice Liddell, la adorable hija del decano del colegio Christ Church, una subdivisión educativa de la prestigiosa Universidad de Oxford, donde el mismísimo Carroll desempeñaba como profesor de matemáticas, creó su obra maestra Alicia en el País de las Maravillas, a raíz de un juego con el que pretendía entretener a la mencionada niña durante un viaje en bote a través del río Isis, hoy conocido como el río Támesis. Esta entrañable historia infantil, publicada en el año 1865, sigue las aventuras de Alicia, una curiosa niña que, cautivada por un conejo blanco que lleva un reloj de bolsillo, decide seguirlo hasta su madriguera. Al llegar al borde del agujero, la niña cae al abismo por el infortunio de un descuido, transportándose sin sospechas al País de las Maravillas, un fantástico mundo surrealista, moldeado por lugares y edificios que rompen con las barreras de lo absurdo y poblado por peculiares personajes tales como el sombrerero loco, la oruga azul, el gato de Cheshire y la reina de corazones. En el marco de este particular escenario, Alicia se abre paso por este intrincado mundo mientras se enfrenta a retos que desafían las leyes de la lógica, con la esperanza implícita de regresar a su verdadero hogar, el mundo real. Con un estilo narrativo accesible para todas las edades, Carroll explora temas como la contradictoria relación entre la lógica y el absurdo, la identidad, la madurez y el ridículo, mediante la sátira crítica a la sociedad victoriana de su época. Aunque la obra ganó rápida popularidad entre el público joven inglés de aquel entonces, en el año 1931, exactamente 66 años después de su publicación, la novela infantil sería prohibida en China. Pero,
cuál sería el motivo, razón o circunstancia para prohibir un libro tan querido por los niños. Tomando como premisa el concepto de animales parlantes, el gobierno de dicho país decidió prohibirlo, argumentando que la obra se consideraba una ofensa contra el orden natural. En términos específicos, el gobernador de la provincia de Hunan, que dispuso la prohibición, el general Ho Chien, dijo que atribuir a los animales la capacidad de usar el lenguaje humano era un insulto y que podría ser desastroso para la educación de los niños y la sociedad. Adicionalmente, la novela recibió críticas por su supuesta apología al consumo de sustancias psicotrópicas debido a las alucinaciones y transformaciones que sufre la protagonista a lo largo de la historia. Incluso en algunos sectores religiosos ortodoxos, llegó a cuestionarse de que su contenido desafiaba la lógica establecida y promovía el pensamiento libre. A pesar de las críticas y prohibiciones que recibió en el mencionado país, las cuales no me consta que al día de la fecha se hayan levantado, con el correr de los años, el legado de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas se convirtió en un suceso innegable. Lo que comenzó como un cuento infantil se transformó en un innovador símbolo ficticio de lo absurdo que representa la creatividad sin límites y la rebeldía contra las rígidas normas que gobiernan el mundo real. Contando con múltiples adaptaciones al cine y diversas reinterpretaciones que exploran diferentes perspectivas narrativas, se alejó del plano prohibido en el que alguna vez fue situada, invitando a generaciones enteras a perderse en un mundo donde nada es lo que parece y donde la única regla es la imaginación. A 2 años de la entrada del nuevo milenio, el mundo occidental gozaba de un tiempo de relativa paz. Los países se preparaban para la creciente ola de globalización que impactaría al mundo, circunstancia que sería potenciada con la posterior consolidación de la computación y la Internet. En este contexto, donde la competitividad proponía retos cada vez más complejos, cobró relevancia una obra cuyo propósito era brindar lecciones sobre cómo encarar los desafíos del mañana, condensando siglos de aprendizajes y experiencias en un tomo único y ambicioso. Robert Greene, nacido en Los Ángeles, California, pasó por más de 80 empleos distintos antes de convertirse en escritor, desempeñándose como traductor, constructor e incluso guionista de Hollywood. Todas estas fueron experiencias diversas que le permitieron desarrollar una perspectiva única sobre la ambición, la influencia y sobre todo la naturaleza humana. Su obra maestra literaria, Las 48 leyes del poder, publicada en el año 1998 a pedido del editor en jefe de la casa editorial Espasa, es un libro que yo clasifico como de disciplina, posicionándolo junto a otros grandes títulos de este ámbito y favoritos personales de mi biblioteca, como serían Meditaciones de Marco Aurelio, El libro de los 5 anillos de Musashi Miyamoto, El arte de la guerra de Sun Tzu o El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y esta observación no es casual ni caprichosa, ya que la obra se presenta como una guía de herramientas prácticas diseñadas para dotar al lector de lineamientos filosóficos fundamentales para formar el carácter en la búsqueda y defensa del poder. A través de sus 628 páginas, Greene recopila las enseñanzas de los más grandes estrategas y pensadores de la historia, incluyendo a muchos de los que ya he mencionado anteriormente. A modo de ilustrar parte de su contenido, cito como ejemplo la ley número 1, que dice: nunca eclipses a tu maestro. Esta enseñanza surge de una interpretación de la obra El príncipe de Nicolás Maquiavelo,
que sostiene la idea de que el súbdito que aspira al poder no debe hacer que el príncipe se sienta inseguro o amenazado, evitando así despertar la envidia o el resentimiento en sus superiores. Otro de los ejemplos podemos encontrarlo en la ley número 4, la cual enseña decir siempre menos de lo necesario, la cual, a mi criterio, fue moldeada a partir de la frase de Sun Tzu que dice: cuando eres fuerte, debes aparentar debilidad, empleada en la mencionada y célebre obra El arte de la guerra. Debido a su profundidad filosófica, estrechamente ligada a una temática tan intrigante y apasionante como la lógica del poder, Las 48 leyes se convirtió en un éxito comercial con el correr de los años, llegando a vender más de 1 millón de copias solo en los Estados Unidos. Además, se ha convertido en una lectura recomendada y en ocasiones obligatoria en ámbitos de alta competitividad y liderazgo como la política, el mundo empresarial y el deporte. Pero si esta obra fue tan aclamada, popular y beneficiosa para las personas, ¿por qué fue prohibida? ¿Recuerdan que antes mencioné que se trata de una guía diseñada para dotar al lector de lineamientos filosóficos necesarios para alcanzar y mantener el poder? Bueno, puede que para cierto sector del público, este libro escondía un trasfondo mucho más inquietante. A pesar de que la obra aspira a cumplir con la premisa planteada al principio de esta narración, sus críticos más acérrimos, valiéndose de interpretaciones literales o rebuscadas, han llegado a clasificar las 48 leyes del poder como un verdadero manual de manipulación y control. Y de hecho, esto no debería sorprender, considerando leyes como la 32 y la 43, que enseñan a jugar con las fantasías de la gente o a trabajar sobre el corazón y la mente de los demás, pruebas que podrían sustentar las observaciones de sus detractores. Debido a esto, el libro comenzó a generar resquemores en instituciones gubernamentales y académicas, lo que llevó a que su contenido fuera analizado seriamente por profesionales destacados en áreas como la seguridad, la psicología y la sociología. Las leyes número 14 y 15, por ejemplo, enseñan a mostrarse como un amigo, pero actuando como un espía, y también nos enseña a aplastar por completo a tu enemigo. Esta última está inspirada en Maquiavelo, quien, al afirmar que a los hombres se les ha de mimar o aplastar, pues se vengan de las ofensas ligeras, ya que de las graves no pueden, sugiere implícitamente que el enemigo debe sufrir un daño tan severo que no haya de temerse de su venganza. El tono de estas lecciones fue lo suficientemente grave como para encender las alarmas del sistema penitenciario estadounidense, lo que provocó su prohibición en prisiones estatales como las de California, Utah, Georgia y Carolina del Norte, argumentando que su lectura podría afectar el comportamiento de los presos, incitándolos a cuestionar o desafiar la autoridad de los guardias. Estos fundamentos se basaban en los informes elaborados por los estudiosos de la materia, quienes alertaron sobre el potencial impacto que sus enseñanzas podrían causar en los reclusos. En la actualidad, a pesar de que la prohibición sigue vigente en algunas prisiones, por un lado, y de los supuestos reportajes de ex convictos que afirman haber utilizado algunas de estas estrategias para intimidar o manipular a otros internos y funcionarios carcelarios por el otro, la realidad es que el efecto censurador buscado para enterrar la obra de Green terminó provocando un efecto opuestamente contrario. Esta controversia no solo hizo que su popularidad se disparara en la comunidad lectora, sino que también atrajo la atención de grandes personalidades del mundo artístico, como el rapero 50 Cent, quien comenzó a citarlo con regularidad en sus entrevistas, o el DJ Calvin Harris, que incluso se dice llegó a tatuarse en el brazo la ley número 28, que enseña a
ser eficaz al entrar en acción. Ambos hechos, que multiplicaron el éxito del libro, lo llevaron a nuevas audiencias, consolidando su legado dentro de la cultura popular. Lejos de ceder ante las críticas, Robert Greene ha defendido sus 48 leyes del poder, esgrimiendo que, lejos de promover el crimen o la violencia, su libro no es más que un reflejo de su yo del pasado, en el que intenta prevenir a sus lectores sobre los errores cometidos en el ayer, como hablar de más o quitar el protagonismo de aquellos que están por encima de ti. Como conclusión final, doy mis precisiones personales sobre el asunto, diciendo que, francamente, suscribo a muchas de estas lecciones y su aplicación, pero, por supuesto, alentando que sean utilizadas con fines no malintencionados. You would think they would learn from you, because I remember I heard you say once, you know, M's a general, but he knows how to be a soldier with Dre. You're a general, but you know how to be a soldier with M and Dre. And that's just being conscious of yourself. Because, I mean, you know the laws of power, and you never outshine the master. Mm-hmm. You see what I'm saying? Like, I even had a conversation and said it to Dre. Mm-hmm. I said, don't ever go over or be past Wayne in conversation, because it'll hurt you. Because then if you got somebody that's actually over you in your chain of command, you always like that. Wait a minute. Como ya te habrás dado cuenta, si es que estuviste prestando atención, la enseñanza a la que me refería al principio del video era la ley del poder número 4, decir siempre menos de lo necesario, lo cual es bastante útil y lógico, ya que hablar de menos significa dar menos información. Dar menos información tiende a no generar preguntas, y en cuanto a las preguntas, como diría Archie en Rock and Rolla, no mienten si no preguntas. Y con esa frase doy por finalizadas las curiosidades literarias de la fecha. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir el video si te ha gustado. Subo nuevos capítulos cada domingo, por lo que, si decidiste confiarme tu entretenimiento, quiero darte las gracias y, por supuesto, te sugiero que actives la campana de notificaciones para verlo antes que nadie. Sin nada más que agregar, me despido de todos ustedes diciendo: yo soy Lolzar, y más que un buen día, te deseo prósperas horas de lectura. Hasta la próxima.